Justamente lo que entra en la boca, asociado con lo que está fuera del individuo de su ecología, hacen que él tenga de manera individual una ecología, pero que además corresponde a un taxón de donde el hospedador esté alojado, un perro o un gato. Y además tiene algo que se llama genes. Se expresan genes con la presencia de lo que hay en el intestino y fuera del intestino. O se suprimen genes. Interesantísimo, por eso ha cambiado y revolucionado mucho la nutrición. ¿Me explicó? Ahora hablamos de una nutrición que va enfocada a la genómica. Y sí, evidentemente a los requerimientos del individuo, pero que se expresan por unos genes. Y además, ¿qué creen? Los genes de los individuos, evolutivamente, se han expresado, se han cambiado, han sufrido cambios, mutaciones, delecciones, o todo lo que los genetistas saben, en gran medida por la cantidad y tipo de microorganismos con los que se encuentran. Ejemplo, los humanos, antes de ser sedentarios, eran nómadas. Su microbioma cambiaba, y al cambiar su microbioma, cambiaba su conducta. Fíjense qué interesante, ¿no? De acuerdo a lo que entraba por la boca y lo que tenía contacto por la piel o por las vías respiratorias, el humano empezó a percibir de una forma diferente la naturaleza y se fue apropiando de ella. Cuando uno lee esos artículos de estas personas que se dedican a esta cuestión de la antropología y ven el papel que tiene documentado esta cantidad de microorganismos que justamente antes le llamaban de muchas formas, si nos metemos en este modelo de ecología, ahora podemos definir, ¿no? Ya tenemos algunos años, 30, 35, 40 años, que hablamos del microbioma, ¿no? Y justamente este microbioma hace referente a todo lo que tenga ADN dentro de un individuo. Yo no sé si es una bacteria, un parásito, un protozoario, un helminto, un platelminto, un ácaro, un virus o cualquier otra forma que tenga ADN dentro de un individuo, es el microbioma. Y además contemplamos a aquellos individuos que son patógenos, también se corresponden a ese microbioma. Después lo empezaron a dividir y primero le llamaban microflora, pero es inadecuado hoy en día por cuestiones propias de la palabra, y le empezaron a llamar microbiota. Entonces dijeron, ok, la microbiota va a hacer referencia a todo lo que esté en una ecología correspondiente a algunos taxones en específico, y lo han nombrado recientemente a las bacterias. Claro que hay otra definición que dice que no, que va a otros microorganismos, pero actualmente microbiota hace referencia a esas bacterias que viven per se en un sitio específico de un individuo, pero que además esa microbiota convive con ese microbioma, y juntos de la mano tienen un metabolismo de ellos que se relaciona con el metabolismo del hospedador, pero que a la vez se relaciona con el metabolismo de lo que viene fuera de él, ¿no? Fíjate qué interesante. Lo que pasa en el oído, dentro del oído, en este microbioma, está relacionado con lo que pasa en el intestino. Pero además lo que pasa en el intestino, en el ojo y en el oído, tiene que ver con lo que pasa en el microbioma, por ejemplo, de las válvulas cardíacas. Antes hablábamos de un sistema interno estéril. Hace 15 años sabemos que hay microorganismos en las válvulas cardíacas, sabemos que hay microorganismos en las meninges, pero además sabemos que algo hacen. Esta comunicación de toda esta ecología dentro y fuera del individuo se comunica, y a esa comunicación bioquímica, química, le llamamos metaboloma. Y aquí cuando empezamos a unir y decir, oh, qué interesante, tú haces sano al intestino y haces sano a la materia encefálica. Hace sana la materia encefálica y de ella es dependiente la conducta, pero además es dependiente el sistema neuroendocrino. Por lo tanto, fíjate, las cuestiones hormonales que tienen que ver con la conducta están siendo reguladas en un payback positivo o negativo por lo que le pasa al intestino. Y dicen, ¿qué hacemos? Mejoremos el intestino, hagamos ciencia y empezamos a tener cosas maravillosas como las que vamos a ver más adelante. Y esto aplica para el que haga ortopedia. Póngale sano el intestino al que hace ortopedia y le va a ir mejor. La osteosíntesis de cualquier trabajo, de cualquier tipo de hueso, va a estar mejor si tienes un intestino sano. Que tienes glaucoma, mejórale el intestino al paciente con glaucoma y le va a ir mejor al glaucoma. ¿Lo va a curar? No, le va a ir mejor. Tienes una infección parasitaria en la piel, Demodes, Sarcoptes, Shigella, mejora el intestino. Y la respuesta reguladora, ya sea exacerbada, por ejemplo, por Sarcoptes o disminuida por Demodex, va a mejorar. Qué interesante. Pero bueno, introduzco con eso. Muchas gracias.
Pero excelente, excelente la definición y el camino por el que nos llevó para entender el proceso desde aquella microflora que ya hoy, por supuesto, quedó de modé, a hoy una conexión absoluta entre esas bacterias o esos microorganismos que viven dentro del intestino con cualquier otro sistema en el organismo, ¿no? Es asombroso, maravilloso, y personalmente creo que sabemos muy poco todavía de esto. Nos queda un camino enorme por descubrir, pero yendo de vuelta entonces a esta conexión entre el intestino y el cerebro, que hoy ya sabemos claramente, y bien lo mencionaba recién doctor Camilo, los nómades cambiaban su alimentación y eso hacía que cambien su comportamiento. Es increíble esto. Hoy sabemos, doctor Néstor, que dentro del ámbito del comportamiento, por supuesto, ustedes como una de las herramientas clave para modificar el comportamiento, se soportan o se basan en una modificación dietaria también. Y así hoy, por supuesto, ustedes tienen en el consultorio una altísima incidencia de trastornos de ansiedad y eso después, por supuesto, se puede convertir en un síndrome de ansiedad y lo vamos a dejar para un poquitito más adelante para desarrollarlo. Pero hay un concepto que mencionaba recién el doctor Camilo que es interesantísimo, que es esto de la conexión neuroendocrina, ¿no? Y entonces también lo oímos hablar usted de la psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Nos ayuda un poquitito más acerca de esto a entender hasta dónde podemos llegar con la incidencia de quienes viven dentro del intestino y el comportamiento y los diferentes sistemas? Claro, y yo siento que, como bien lo decía, el camino que ha venido teniendo la conversación nos permite entender que hay muchos elementos que confluyen y que nos permiten entender esa integralidad que es necesaria hoy en día en medicina, de entender que los pacientes animales no solamente tienen un aspecto físico, funcional, sino también mental y emocional. Y una modalidad en medicina o en ciencia que intentó poner en evidencia que efectivamente existía una relación entre sistema nervioso, entre respuesta inmunológica y sistema inmune, entre sistema endocrino y entre la psique, entre la parte emocional y mental, fue este concepto de especialidad que se denomina psiconeuroinmunoendocrinología, que de hecho en la Argentina hay un área de posgrado a la que varios médicos veterinarios han accedido y han intentado implementar eso en el área de medicina del comportamiento. Pero lo interesante es, bueno, existe un área de investigación y de ciencia, que es la palabra que utiliza normalmente el doctor Camilo, que nos ha permitido poner en evidencia a través de diferentes metodologías laboratoriales o diferentes investigaciones clínicas que efectivamente un estado emocional, un estado mental puede tener repercusiones en esos tres sistemas, en el endocrino, en el inmune y en el sistema nervioso. Pero además cualquiera de esos sistemas que se modifique, que se altere, puede influir en la conducta y en las emociones del individuo. Y esto es fundamental porque además existe algo que se conoce como condicionamientos asociativos, es decir, animales y personas, de acuerdo a la personalidad que tienen, pueden incluso aprender a enfermarse. O mejor aún, este tipo de investigaciones han mostrado eficientemente que los estados emocionales, y en este caso nos interesan particularmente unos estados psicofisiológicos muy parecidos, que son el miedo, la ansiedad y el estrés. El miedo, la ansiedad y el estrés son mecanismos biológicos que son muy importantes y que todos los animales los experimentamos. El miedo es una emoción básica, el estrés es una respuesta biológica, adaptativa, y la ansiedad puede ser un estado normal. Muchos nos ponemos ansiosos porque anticipamos algo agradable que nos va a ocurrir, pero cuando esa ansiedad o ese miedo se intensifican o tienen una duración prolongada o tienen manifestaciones que implican cambios fisiológicos importantes como una crisis de angustia, un ataque de pánico o una ansiedad crónica que somatiza en trastornos dermatológicos, en cuadros digestivos, en problemas respiratorios, en el caso de los felinos en problemas urinarios, por ese estado de ansiedad crónica o intermitente, en ese momento aparece esa conexión. Es decir, ese estado ansioso es un estado mental con una emoción análoga al miedo, va a generar un impacto real en su sistema biológico, a tal punto que incluso puede derivar en una cistitis.
Eso desde un abordaje, pero lo interesante además es que estas interacciones que ya se habían demostrado a través de la investigación científica y de la clínica, en psiquiatría, en psicología y en medicina del comportamiento en veterinaria, comenzó a ponerse aún con mayor relevancia, es decir, lo que hace un momentico nos explicaba el doctor Camilo, comenzó a verse de forma real, porque inicialmente quien comenzó a hablar de cerebros periféricos y de un segundo cerebro fue medicina humana. Como alguna vez conversando con el doctor Camilo nos decía, veamos si ese concepto de un segundo cerebro, de cerebros periféricos, también se podría hablar en medicina. Lo claro es que lo más interesante es que los mecanismos neurobiológicos, los mecanismos neuroendocrinos o neuroinmunes que ocurren de forma biológica en las personas, de manera análoga también se presentan en perros y en gatos. Hay suficiente evidencia al respecto. Eso significa que la parte del sistema neuroendocrino a nivel de intestino y ortica, el doctor, que es gastroenterólogo, nos puede contar mucho mejor, pero ese sistema nervioso entérico, ese sistema nervioso autónomo, toda esa parte de neurohormonas, toda esa respuesta neuroendocrina es muy importante, porque lo que se ha puesto en evidencia, sorprendiéndonos a muchos, es que a veces se pueden producir más neurotransmisores en el intestino que en el propio cerebro. Y aquí el desafío que comenzó a ser investigado es, bueno, pero ¿qué pasaría? ¿Será que esos neurotransmisores que se producen en el intestino cruzan la barrera hematoencefálica y van a tener el mismo efecto que otro tipo de neuromoduladores? Pero lo claro es lo siguiente, ya desde antes, desde el punto de vista de la terapia dietética para ayudar en modificación de conducta, también tiene una trayectoria muy importante, con nutracéuticos, ahora con probióticos, pero lo claro es que mucho de esto está orientado a lograr modular las aminas del sistema nervioso, porque ellas son fundamentales, particularmente serotonina, dopamina, y ya lleva mucho tiempo mostrándose cómo a través de la dieta eso es posible. Y ese eje maravilloso que se abra de conexión entre microbioma, microbiota, intestino y cerebro, por lo menos para mí ahora más que antes, después de que he venido escuchando al doctor Camilo, pero con la invitación y la orientación que he recibido, buscando la literatura, uno queda realmente asombrado. Porque todo esto que uno puede encontrar inicialmente en humanos, en medicina y los trastornos que se ha visto aplicable en humanos, ya lo mencionaba antes, el autismo, la depresión, la ansiedad, el estrés en general, todos esos trastornos psiquiátricos o todas las comorbilidades que una persona puede tener relacionado con cuadros psiquiátricos, de forma análoga uno puede ver que es perfectamente aplicable al mundo de los caninos y de los felinos, por lo menos desde mi comprensión. Ya lo había visto en la práctica, ahora tengo nuevos elementos que me permiten afirmar con mayor tranquilidad eso, que hay suficiente argumentación y soporte. Asombroso, la verdad, súper interesante entender hasta dónde podemos llegar con estos trastornos y cómo se intercomunican entre ellos. Y me gustaría preguntarle al doctor Camilo, entonces, si volviendo hacia atrás, ¿no? Y empezamos nuevamente con estas conexiones entre los diferentes sistemas, cómo este sistema conductual o este sistema neuroendocrino guiado por estas aminas y demás, más algunos trastornos que tengan que ver con precisamente ese microclima, ese ecosistema que vive en el intestino, pueden alterar más a distancia y generar patologías dermatológicas, por ejemplo, que originan prurito, que originan trastornos que uno supone que tienen un origen dermatológico y posiblemente no está ahí el problema, va mucho más allá de simplemente la piel, ¿no? Bien, muchas gracias. Pues sí, interesantísimo. Yo tengo desde el 2015 a la fecha haciendo dermatología en forma ya rutinaria. Ahora transmito justo hoy desde una clínica donde hacemos exclusivamente dermatología, y en la construcción de este modelo de clínica que tiene 3 meses, el 23 de febrero con unos 3 meses, tengo un laboratorio de parasitología avanzada o especializada. Y cuando se estaba haciendo el modelo decían, a ver, tú tienes estás formando con otros colegas una clínica de dermatología, pero ¿quieres tener gastroenterología? Y digo, sí. Y no me cachaban, no entendían por qué. Ahora es maravilloso, maravilloso, más o menos en porcentaje, 100% de los perros, el 80% son atópicos o alérgicos, en cualquier modalidad.
De esos pacientes, ¿sí?, tienen alguna carga gastroentérica o entérica, en mayor parte. De ese 80%, cerca del 60%. Dicho de otra manera, un 60% de mis perros atópicos tienen una disfunción digestiva asociada a una disbiosis o a la presencia de un enteroparásito. Llámese un nematodo o llámese un protozoario. Cuando las personas entran a la consulta y tienen un score de prurito muy alto, son razas predispuestas, por ejemplo los braquicéfalos, y tú le empiezas a hablar de conocer lo que le pasa al intestino a través de un abordaje microscópico de parásitos y de bacterias, la gente le cuesta trabajo conectarlo. Dice, no, doctor, yo vengo porque mi perro tiene otitis y tiene dermatitis y se está rascando mucho. Y cuando tú le explicas cómo hay esta conexión, cómo hay esta neuroconexión, cómo lo que le está sucediendo al intestino, esas cascadas de citocinas que se están generando in situ por esta disbiosis, van a viajar por el torrente sanguíneo, pero que además tienen receptores neurales, por ejemplo interleucina 31, ¿sí?, que fue después de un proceso inflamatorio o después de la respuesta a un alergeno que no necesariamente es dérmico, que puede ser gastrointestinal, y el perro se rasca. Y además las personas dicen, es que llevo 3 visitas y momentáneamente lo quitan y regresa. Es que no has bajado la carga parasitaria y no has subido la salud intestinal. Y empiezan a entenderlo y lo empiezan a llevar a cabo, ¿no? De repente dicen, tiene todo un procedimiento de terapia tópica, de terapia antipirurítica, pero además está modificando la dieta, no necesariamente para un perro alérgico, y está utilizando probióticos, ¿no? Entonces dicen, a ver, espérame, el mundo se le está volteando. No, el mundo hay que enderezarlo más bien. ¿Me explicó? Toda esta disfunción que se generó, que va en cascada, que además después se hace un círculo vicioso. Interesantísimo. ¿Me explicó? Entonces, prurito, microbioma intestinal, microbiota intestinal, presencia de enteroparásitos, hoy en día es una realidad que pasa exactamente lo mismo con conductas. Si ustedes revisan, ejemplo, Giardia, prurito, niños, primer artículo tiene cerca de 97 años. 97 años, que alguien dijo, entre más Giardia, más se rasca el niño, entre más quitas Giardia, menos se rasca el niño. El niño. ¿Qué pasa con perros? Hay solo 4 artículos científicos en perros, ninguno en gatos, que hablan de esto mismo. Pero además te remites y dices, oye, las vías neuroendocrinas, las respuestas inmunológicas de los mamíferos son similares. Van a cambiar, el gato es muy diferente al perro, pero sus rutas metabólicas que llevan hacia eso, su ontogenia inmunológica se empalma, es muy similar. Entonces lo aplicamos y ahora empezamos a generar nuestras propias evidencias. Empezamos a ver cómo esto, que estaba en una nube de ideas, lo aterrizamos en la clínica. Interesantísimo. Ahora le llamamos nosotros gastroderma. Yo hago mucho gastro, Galia Schegner hace derma, y entonces de repente compartimos consultores aquí, y dice, oye doctor, ayúdeme con mi paciente, hazme un coprológico. Se va con una receta, ¿sí?, que tiene que ver con la salud intestinal, y se va con una receta que tiene que ver con salud dermatológica. Y se va con una recomendación. Muchos de nuestros pacientes buscamos un etólogo. Ya hay un componente que sufrió una repercusión secundaria, que no sabe si primero fue lo conductual y se pasó a lo gastroderma, o lo gastroderma te llevó a lo conductual. Claro que también te lo llevó, porque hay todo ese metaboloma, ¿no? Decía el doctor, no sabemos si los neurotransmisores o las proteínas que se generan en el intestino, que es algo que nos costaba entenderlo, ¿no? A mí me preguntaban mucho, oye, entonces, ¿las bacterias intestinales sufren traslocación, viajan por el torrente sanguíneo y llegan al cerebro? No, porque hay un mecanismo que los va a parar, pero sus proteínas, sus aminoácidos, sus otras estructuras bioquímicas son semejantes a las que el propio organismo genera, por lo tanto ellas se van por donde quiera. Y además, los microorganismos intestinales son capaces de generar más o menor sustrato para que la glándula per se del individuo pueda sintetizar su neurotransmisor. ¿Qué me explicó? Triptófano, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo, dependiente del microbioma intestinal. Claro, dependiente de lo que entra por la boca, pero también del contexto. Hablando de nutrición, por ejemplo, y ecología intestinal, de nada te sirve dar una dieta súper selecta como las que ofrece Purina si no tienes un intestino
sano, con un páncreas sano, un hígado sano. Simple y sencillamente la comunicación neuroendocrina, hablando de secretagogos y de respuesta vagal, no hay digestión y no hay absorción, porque la salud intestinal no mejoró. No hay absorción, no hay digestión, no tengo materia prima para, pongamos un ejemplo, ácidos grasos esenciales de la piel. Ya tengo una repercusión en la barrera cutánea que ahora me va a hacer más priorítico, porque voy a permitir más paso de antígenos si es ambiental. Y así podemos seguir el hilito. Súper interesante cómo se conecta. ¿Está sin micrófono? Perdón, digo, es fascinante, ¿no? Parece un cuento directamente. La verdad, la conexión que hay entre los diferentes sistemas, órganos, el comportamiento. Ahora, quisiera traerlo, doctor Néstor, a nuestra realidad de hoy, ¿no? Nos pasamos prácticamente un año encerrados. La gente empezó a convivir muchísimo más con sus perros, sus gatos y demás. Con mucho más tiempo para observarlos, con mucho más tiempo para compartir emociones. Hay gente que vive sola con sus mascotas, entonces el único contacto que tienen es su mascota, tanto para dar como para recibir emociones positivas y negativas, compartir angustias y demás. Y aquí es donde empieza a trastocarse algunos conceptos que creo que también vale la pena aclarar, ¿no? Y uno de estos claramente, y lo usamos muy frecuentemente, de hecho para nosotros mismos lo usamos muy frecuentemente, pero creo que posiblemente mal, tiene que ver con el síndrome de ansiedad, ¿no? Creo que hay ahí una aclaración que vale la pena desarrollar, porque definitivamente este es, como decíamos recién, el puntapié inicial para otros trastornos que después se van a expresar en otros órganos y sistemas, o el punto final, digamos, desde donde partió un trastorno, por ejemplo, gastroentérico y terminó alterando también el comportamiento de este animal. Entonces, por favor, ¿nos ayuda a entender un poco más de qué se trata? Claro, habría como unos elementos conceptuales generales que son importantes, sobre todo para tratar de armonizar algunos conceptos que son de la psiquiatría, pero hoy en día ya hablamos de psiquiatría animal o psiquiatría veterinaria de igual manera. Entonces, un primer momento sería como mirar esos conceptos. Y en secuencia, de forma práctica, cómo empezar a familiarizarnos y reconocer cuando un perro o un gato experimenta un estado mental o emocional que hace que su comportamiento esté muy relacionado con miedo, con ansiedad o con estrés. Entonces, ¿por qué hago este comentario? Porque, digamos, si uno utiliza el lenguaje de la psiquiatría humana, entonces se habla del trastorno de ansiedad generalizado. Es el nombre que psiquiátricamente se dice. Y asociado al trastorno de la ansiedad generalizado, se habla de aspectos, que es lo que estamos hablando, donde hay enfermedades médicas o hay ciertas sustancias farmacológicas que pueden generar en una persona ansiedad. Y asociado a este concepto grande de un trastorno general de ansiedad que está relacionado con que la persona experimenta una serie de síntomas y los experimenta por un periodo que puede llegar a cierto periodo de tiempo, normalmente estamos hablando de 6 meses. Entonces en ese momento el médico va a decir, tiene un trastorno de ansiedad generalizada y lo manda al psiquiatra o que se conoce como psiquiatría en si está en el hospital, el psiquiatra lo va a revisar. Pero como la ansiedad, cuando yo experimento la ansiedad, que ya lo mencionamos, puede ser algo normalito, es una sensación vaga, que puede ser desagradable, estoy como aprensivo, estoy un poco agitado, pero eso puede ser normal, porque estoy emocionado. Pero cuando eso ya empieza a afectar la cotidianidad de la persona y las demás personas comienzan a darse cuenta que su comportamiento no está bien y comienza a volver esa conducta a no volverse adaptativa, entonces ahí es cuando las clasificaciones en psiquiatría, y hay diferentes clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud o de la Asociación Psiquiátrica Americana, que le dicen a uno, bueno, entonces, cuando yo trato de agrupar este tema de la ansiedad, entonces también voy a hablar de las fobias, que es un miedo intenso y duradero. Y pueden haber fobias simples, o pueden haber fobias que en humano le llaman fobias sociales. Simplemente recuerden, son unos conceptos para irnos familiarizando con el lenguaje que se utiliza en psiquiatría. Y además, cuando yo tengo un miedo intenso y de repente una angustia extrema, entonces se habla de un ataque de pánico que puede derivarse en un trastorno de pánico. Todo eso es para decir que asociado al miedo está la ansiedad y que pueden haber momentos de crisis o ataques, momento de pánico. Pero aquí lo interesante, porque estoy diciendo esto, es que la respuesta biológica que experimenta un organismo cuando tiene
un momento de ansiedad, agudo, intermitente o crónico, una crisis o una fobia, son análogos a lo que ocurre cuando un organismo tiene estrés. Los mecanismos neurobiológicos son muy similares. Y lo más interesante, las conductas de los perros y de los gatos son muy parecidas. Cuando un perro o un gato experimenta miedo, ansiedad o estrés, sus comportamientos son muy similares para quien lo observa. Y eso va a ser muy útil, nos va a ser de gran ayuda. Porque cuando yo observo que el perro o el gato muestran esas conductas, o en su casa, o durante el transporte, o en la sala de espera, o en la mesa de consulta, yo lo que tengo que hacer como clínico, o tenemos que orientar al propietario, es reconocer que algo le pasa, algo no está bien. Ese individuo está experimentando miedo, ansiedad o estrés. ¿Y cómo entonces hacer para reconocerlo? El contexto, la historia, la manifestación, la entrevista. ¿Por qué razón? Normalmente lo que hace más fácil es reconocer que el miedo es una emoción que permite adaptarse. Un individuo sin miedo no sobrevive. Pero cuando el miedo es muy intenso a algo en concreto, entonces uno sabe que estamos en el ámbito del miedo y la fobia. ¿De acuerdo? Que puede ser porque el animal tuvo un mal desarrollo, una mala socialización, o le pasó algo traumático, le tiene miedo a algo concreto, a la tormenta, a la pirotecnia, a las explosiones, al veterinario, a subir o bajar escaleras, o a ir al carro, o entrar en el automóvil, andar en el automóvil. Son miedos puntuales y específicos. Cuando son intensos y duraderos, es una fobia, pero es un miedo. El tema con la ansiedad es que, vuelvo a utilizar la expresión, es un poco más vaga, más inespecífica, atraviesa todo el individuo. Pero es claro, como está relacionado con el miedo, yo puedo, por ejemplo, tener miedo a quedarme solo, a separarme. Entonces encontramos una afirmación que se volvió muy famosa en el ámbito de la medicina veterinaria, tomado de la psicología infantil, que es la ansiedad por separación, que ahorita es muy importante. Ya lo mencionaba, hemos durado mucho tiempo con nuestros animales y ahorita que volvemos a tomar las rutinas, esa separación puede generar trastornos de ansiedad, trastornos relacionados con la separación. El animal tiene miedo a quedarse solo, solo que presenta lo que se conoce como una ansiedad por anticipación. Ve que la persona se va a ir, ya empieza a estar ansioso. Se llama un trastorno anticipatorio, una ansiedad por anticipación. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque si uno mira al animal que tiene el miedo, la fobia intensa, si uno mira al animal que experimenta la ansiedad, que es un trastorno mental, los mecanismos neurobiológicos que participan son muy análogos al estrés. Él tiene un estrés, literal, agudo o crónico. Y el problema más importante de la ansiedad, por eso se pone como una cosa importante en humanos y en animales, la ansiedad es súper importante, es porque los pacientes con ansiedad somatizan. Hay implicaciones reales, clínicas, en su organismo. Por ese estado mental, por esa emoción que es el miedo, somatiza. Puedo tener gastritis, puedo tener colitis de carácter ansioso por estados emocionales. Puedo manifestar cuadros pruriginosos y ya se ha demostrado la relación directa entre estrés y prurito y el doctor nos va a contar sobre eso a mayor profundidad, pero hay una claridad muy evidente de que precisamente la primera especialidad o su especialidad en donde se juntaron psiquiatría veterinaria y una especialidad veterinaria fue la psicodermatología, en donde hay bastante evidencia de trastornos psicosomáticos o del impacto del estrés y las emociones en problemas de piel. Entonces fíjense, pero no solamente ahí. En el caso de los gatos, lo he mencionado, gatos con ansiedad presentan trastornos en su conducta eliminativa, pueden tener cistitis intersticial debido a fenómenos de estrés ambiental y ansiedad relacionada con el entorno. Y aquí yo podría seguir hablando y hablando porque es un tema que también me apasiona, así como cuando uno escucha al doctor Camilo, que nota la pasión y uno quiere seguir escuchándolo para que siga contando cosas porque uno aprende un montón. Entonces aquí lo importante frente a la pregunta es, gracias por hacerla de esa manera, porque primera invitación, el familiarizarnos con el lenguaje psiquiátrico no es para hacerlo igual que en humanos, somos medicina veterinaria, solo que esos conceptos nos permiten entender cómo muchos de esos trastornos son análogos. Los mecanismos son análogos. Incluso animalitos que tienen estrés traumático, porque también se puede presentar estrés traumático en personas, y antes
La clasificación metía en ese gran grupo de trastornos de la ansiedad al estrés traumático y a los trastornos compulsivos, obsesivos compulsivos. Luego se separaron, ya las publicaciones recientes están separaditos. Pero ¿por qué hago este comentario final? Porque lo importante de esto es que un animal que ha tenido, por ejemplo, un estrés traumático, o al igual que en personas que pueden tener cuadros de ansiedad agudo, muchas veces se derivan posterior en un trastorno depresivo. Y sabemos la importancia que eso tiene en un felino. Al igual que en las personas que hay asociación entre ansiedad y depresión, en animalitos también pueden presentarse cuadros depresivos. Entonces, simplemente para resaltar la importancia de hablar de ansiedad, porque es un tema que transversaliza, pensar en atender a nuestros pacientes de ansiedad, recordando que yo puedo hacer miedo, ansiedad, estrés en un paquete, yo puedo ayudar muchísimo a mejorar la calidad de vida de las personas, que son los que conviven con ellos, pero transversalizo la intervención, así como de manera prodigiosa nos decía el doctor, miren, aunque sea un problema dermatológico, si yo mejoro esa disbiosis, si yo controlo esa carga parasitaria, la respuesta va a ser ideal. De la misma manera, evidentemente, un trastorno ansioso solo con probióticos puede que no se resuelva, pero el papel que va a cumplir la dieta, los nutracéuticos, los probióticos en estos cuadros realmente es valioso, realmente es valioso. Excelente, y acá me da el pie perfecto para... Acá, bueno, la doctora Estela me está apurando, me dice que me queda tiempo para una sola pregunta más, así que se la voy a hacer al doctor Camilo y me gustaría que aquí sí finalmente nos metamos de lleno al tema de probióticos, ¿no? Sabemos que hay hace muchísimos años estudios relacionados con probióticos, sobre todo en humanos. Primero mezclábamos todas las cepas, usábamos cualquier probiótico para cualquier especie, no lográbamos tipificar, no sabíamos muy bien de qué se trataba. Después despacito empezamos a aprender bastante acerca de esto, pudimos incluso hacer el estudio genético de las bacterias más significativas dentro de este grupo que hoy conocemos como probióticos, con efectos benéficos en la salud y demás. Pero me gustaría no solo que nos cuente un poco alguna experiencia específica de la utilización de probióticos, sino también cómo podemos combinar la utilización de un probiótico como terapéutica junto con, por ejemplo, antibióticos o antiparasitarios, porque hoy sabemos que eso se puede hacer. Así que si nos ayuda un poquitito con esto, con la terapéutica, la verdad es que terminamos de cerrar este ciclo, conocemos que existen, sabemos las alteraciones que pueden generar, los trastornos que pueden generar las alteraciones de este ecosistema en el intestino, tanto en la piel como en el tracto gastroentérico, como en el sistema neuroendocrino y en el comportamental, pero ahora queremos saber cómo usarlos y qué experiencia tenemos. Muy bien, muchas gracias. Pues como siempre en este tipo de reuniones lo que nos falta es tiempo, ¿no? La experiencia que he tenido, la verdad ha sido muy gratificante. Yo ya tengo muchos años con Fortiflora. Aquí en México yo soy investigador, pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, que es quien regula la ciencia y tecnología aquí en México. Esto es por haber hecho un doctorado, que además el doctorado fue en parasitología y la maestría fue en nutrición, así es de que se complementaron maravillosamente. Ahora lo aplicamos a derma, ¿no? Es algo curioso, pero que van muy de la mano, que en aquella época pues yo no me imaginaba, evidentemente. Así es de que empezamos a hacer cosas. Primero me llamó mucho la atención justamente lo que acaban de mencionar, que había ciencia detrás del probiótico. A mí en particular en la licenciatura me prescribieron para mis pacientes, o me enseñaron a prescribir para mis pacientes. Obvio, hice mi licenciatura ya hace muchos ayeres. Los nombres en las pláticas eran de los ponentes, eran los nombres de los... Eran los nombres de los probióticos de humanos. O sea, en las charlas venía el nombre del probiótico del niño, y ese le dábamos al perro. Funcionaba, pues la verdad es que yo siempre he dicho, muchas veces hicimos medicina para el alma, no para el perro, para el alma de nosotros, para estar tranquilos. ¿Me explico? Después, cuando empiezo a ver que en México llega Fortiflora, lo primero que me llamó la atención fue el nombre, porque Fortiflora ya no me cuadraba en aquellas épocas, y empezamos a ver quién era Fortiflora y de dónde venía. Me sorprendió la carga de información científica que ya existía cuando llegó a México. Obviamente nos tardan años en llegar, después de que el mundo lo conoce, y empiezo a ver estudios genéticos y genómicos. Empiezo a ver cinéticas de antibióticos. En aquella época, como hoy tristemente sigue siendo, pero no debería de ser,
Uno de los de primera línea antibióticos para gastroenterología era el metronidazol. Entonces, para Fortiflora se hicieron estudios de resistencia de la cepa metronidazol, algo que debemos de utilizar, porque luego me dicen, no puedo. Bueno, hace 3 años me encontré con una oportunidad muy grande en medicina felina. Si en medicina canina todo está un poco atrás, en medicina felina estamos muy atrás. Calculamos muchos años de retraso, al menos en México, comparado con lo que a nivel mundial existe en felinos. Empecé a trabajar con parásitos de felinos y la cantidad, calidad de todo era 0. O sea, no hay antiparasitarios ideales para el gato, porque son los del perro que saben feo, o son grandes, o tienen todas las desventajas que el gato no quiere. Empezamos a ver cómo hacer, y me fui para atrás, me fui a la evolución. Dije, a ver, ¿qué hacían los antecesores del gato con los parásitos? Porque los parásitos existen un poco antes que el gato, ¿sí? O sea, los que predecesieron evolutivamente al gato ya tenían parásitos. Entonces, ¿cómo le hacían para no morir? Porque los parásitos, yo siempre digo, cuando Jesús los creó, no les dijo, vas a matar gatos ni perros. Les dijo, vas a hacer algo en ellos. Pero llegó el humano, lo domesticó y echó a perder al gato y al perro, ¿no? Entonces ahora lo tenemos que componer, lo que nosotros de manera irracional hicimos, y empezamos a ver justamente que ese gato, por ser gato, ya tiene un plus y un extra de estrés, ¿sí? Que su ontogenia y el estrés son diferentes al perro, pero que además el simple hecho de que el gato lo metías en cualquier cosa, lo llevabas a la clínica, que olía a perro, que tenía un metal frío, que había muchos olores, que los colores no eran los de él, ya tenía una repercusión en el intestino. Y a mí me pasó infinidad de veces, seguramente como muchos de ustedes, el gato va a la consulta por lo que quieras, por una úlcera corneal, y llega con diarrea. Y siempre dicen, el estrés. Sí, pero ve más allá. Es la disbiosis que generó un estrés que tú puedes modular. Fíjate, tengo un gato que se estresa mucho. Prescríbele 5 días antes de la consulta Fortiflora. ¿Se va a estresar? Sí. ¿Va a tener las repercusiones iguales? No. Ya hay alguien que va a hacer el trabajo de una regulación intestinal que ya me adelanté. Regreso a los parásitos. Decíamos, ¿cómo hacer para un gato que es difícil darle un fármaco? Que es difícil darle una prescripción continua de fármacos, y agarramos como modelo Giardia. Aquí en México, no sé en Colombia cómo les vaya y en Argentina, pero Giardia es la cosa más terrible que puede tener un gato y un perro. Tiene otros amigos feos, Cryptosporidium es otro de ellos, ¿sí? Pero Giardia de verdad es un problema, y además los genogrupos de Giardia, 2, son zoonóticos. De tal manera que el gato y el perro comparten Giardia con los dueños, y es toda una realidad. Que en México yo lo hago, perro con Giardia, gato con Giardia, solicitamos muestras del dueño, del hijo, y tienen Giardia. Entonces doy un tratamiento. ¿Por qué me lo permite? Porque yo hice un doctorado en la Facultad de Medicina Humana. Yo hice el doctorado de parasitología no en perros ni en gatos, lo hice en niños. Tengo en México una cédula de doctor en ciencias de la salud que me permite hacer modelos con humanos. Y entonces decíamos, vamos a ver qué hacemos con el gato. ¿Qué es más fácil? ¿Darle un probiótico repetido o darle un antiparasitario repetido que sabe feo? Que además por sí solito causaba diarrea. Por la pandemia estuvimos encerrados, me encerré en el hospital y hice varios modelos, y uno de ellos fue un trabajo padrísimo que hicimos con Fortiflora, ¿no? Rompimos los esquemas con algo que se llama medicina basada en evidencias, ¿no? Agarramos un grupo de gatitos, recordarán que al inicio de la pandemia, gatos y perros a la calle, porque les pusieron una nota de transmiten COVID, pues con Purina, nos ayudó Purina, hicimos una campaña de decir, no tires al gato, menores de 6 meses, yo me los quedo. Junté 80 gatitos, ¿sí? O sea, un anuncio en Facebook de redes sociales que hacen cosas maravillosas, 80 gatitos, y entonces me hice mis 8 grupos con diferentes tratamientos. Y entonces ahora científicamente y a través de una metodología probé cómo el uso de Fortiflora prolongada en gatos, tiene el mismo beneficio que dar un antiparasitario en dosis terapéuticas recomendadas. Y entonces, ¿cómo es eso? ¿Por qué sucede eso? Porque aquel gato, ¿de dónde proviene evolutivamente el gato? Eso hacía. Él tenía un sistema inmunológico capaz de decir, parásito, tú y yo vamos a ser amigos. Nosotros le quitamos esa peculiaridad al gato y ahora no son amigos, ahora abusa y genera un parasitismo que no quiero ver. Entonces le regresamos al gato
esta posibilidad. Tuvimos grupos con puros fármacos, grupos con puro fortiflora, grupos combinados fármacos y fortiflora, y tuvimos un grupo particular que a mí me llamaba mucho la atención, que clínicamente yo hago, no Purina, yo hago como científico con un aval de método científico, que repito fortiflora a dosis diferentes. La prescripción de la etiqueta de fortiflora dice que tú le des, ¿sí?, un sobre que trae 1 gramo con N cantidad de bacterias una vez al día. Yo probé cómo dar fortiflora en un gato 2 veces al día, y lo hago clínicamente en perros, tiene mejores beneficios, siempre y cuando el gato y el perro tengan un conjunto de fármacos que tienen una actividad antibacterial. Ok, no va contra la bacteria de fortiflora, pero va contra el otro grupo de bacterias que son benéficas, que tú estás quitando no con el antibiótico, con el antiparasitario. Ejemplo, todos los antiparasitarios que ustedes usen en la clínica, que se vayan al libro de farmacología y les diga, este antiparasitario es inhibidor de la tubulina, este antiparasitario tiene una gran capacidad de tener un efecto antibacterial, algo que nunca consideramos. Siempre decimos, va contra parásitos. No. Ejemplo, nitoxoxanida, excelente para protozoarios. ¿Qué creen? Tratamiento estandarizado para COVID-19. Ivermectina. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver la ivermectina? Antes de que viniera COVID, hay artículos del 2020 y 2019 de la actividad antiparasitaria de la ivermectina y de la actividad antibacteriana. ¿Y cuántos de ustedes no siguen utilizando ivermectina como nuestro esquema de antiparasitarios? Y entonces se nos olvidó que también eran antibacterias, que también eliminaban bacterias y generaban una disbiosis. Entonces decían, híjole, es normal y no debe de considerarse normal desparasitar y ver diarrea. Infinidad de veces he visto que dicen, lo voy a desparasitar y muy probablemente le dé diarrea no, le dio diarrea porque tú barriste, ¿sí?, esa microbiota que era sana, porque no son selectivos para los parásitos. ¿Qué hago? Le doy bacterias que me ayudan a modificar el pH. Nada más vamos a poner el ejemplo porque ya no tengo mucho tiempo. pH. ¿Saben la relevancia clínica grande que tiene el pH en el intestino del perro y del gato? Sencillito. Un pH alterado se inhibe la absorción y la digestión. No hay absorción y hay digestión, pero hay consumo de alimento, sinónimo de diarrea. ¿Ya? Cambias la osmolaridad del colon y te dio diarrea. ¿Y me explicó? Porque cambiaste y alteraste el pH. Un pH alterado inhibe la actividad de las enzimas. Y la primera actividad que va a inhibir un pH alterado es de las enteroquinasas. Si no hay enteroquinasas, no hay proteasas, específicamente tripsinógeno a tripsina. Y esa proteasa tripsina es la que desencadena todas las demás conversiones de las proenzimas o zimógenos pancreáticos para que sean funcionales. Nada más eso. ¿Con qué lo logro? Dando probióticos, dando fortiflora. Y si estoy dando un tratamiento antiparasitario, no me metí con antibióticos, solamente antiparasitarios, nitoxoxanida, febendazol, metronidazol fueron de los que utilizamos. Mi gato mejoró en la cantidad de quistes por gramo de heces y del score fecal y ganancia de peso, que fueron las 3 variables clínicas ahí in situ que medimos en un gato. Ahora lo hacemos de manera rutinaria. No les quiero contar la cantidad de perros que hoy tengo aquí en dermatología con Giardia, que les prescribo fortiflora en la mañana, fortiflora en la tarde, porque se van con un conjunto de antiparasitarios que ya sé que van a quitar parásitos, que van a hacer su trabajo, pero que también van a generar disbiosis, que le va a traer como consecuencia un problema que no quiero. Entonces me anticipo a él. Hay otras terapéuticas que acompañamos, sí, utilizamos otras terapéuticas. Para concluir, siempre acompaño fortiflora de una buena elección de dieta. Algo que Purina se ha preocupado por hacer. No sé cómo estén allá ustedes de dietas, pero aquí en México estoy feliz de tener N, por ejemplo. De tener HA para gatos y para perros. Es maravilloso. Utilizo muchísimo alimento hidrolizado para pacientes parasitarios. Y tiene su razón de ser, su razón biológica de ser, combinado con probióticos. Entonces, experiencia les puedo contar, no saben, infinidad. ¿Sí? De repente en México nos encontrábamos con la resistencia de, es que el gato no se lo comen. Bueno, el gato que yo tuve, todos los gatitos que yo tuve y los que he manejado, aprenden a comerse eso. Maravilloso. Entonces corto, porque si no nos vamos a quedar cortos de tiempo. No sé si con eso respondo un poco lo que me preguntan. Sí, excelente, excelente. Queríamos tener una experiencia de primera mano, así que excelente escucharlo, doctor. La verdad que un placer.
Bueno, los invitamos entonces a los colegas colombianos también a animarse a probar y ya con experiencias previas y sabiendo que esto funciona, entender cuáles son los beneficios y anticiparse, ¿no? Creo que ese es un gran punto, anticiparse a situaciones estresantes, a donde que va a haber una disbiosis y entonces esa disbiosis va a traer un montón de problemas que fundamentalmente posiblemente sean mucho más graves para el dueño o para el tutor o la gente que vive con la mascota que lo que realmente le genere, pero realmente es interesante saber que nos podemos adelantar a esto. Bueno, entonces me está corriendo la doctora Estela para darle paso al doctor Carlos Chang, que nos va a permitir saber mucho más acerca de las novedades que tenemos en la línea de suplementos terapéuticos de Purina. Así que, Carlos Andrés, todo suyo. Muy buenas noches para todos. Creo que después de todo este preámbulo que nos ha comentado el doctor Camilo y el doctor Néstor, creo que lo que viene a continuación es como un resumen de todo lo que ellos han hablado durante la noche, y creo que el doctor Juan Camilo creo que se me adelantó bastante al tema de Fortiflora y pues nos dio como ese preámbulo al producto, y creo que esto ha sido un viaje como de entendimiento a qué es el microbioma, el microbiota, todo el concepto de psiconeuro, inmunoendocrinología, esa relación estrecha que hay entre el cerebro y el intestino, ¿sí? Y pues a través de todo eso que nos han comentado esta noche también, pues Purina ProPlan, como pues obviamente una empresa que está todo el tiempo junto con el Purina Institute en investigación, ha trabajado en el desarrollo de productos que intervengan en esos procesos, digamos, de salud intestinal, salud inmunológica y comportamientos en perros y en gatos. Y es por eso que a través de la plataforma de ProPlan Veterinaria y Suplementos, pues trae con pues este producto que están viendo en pantalla, que es el Fortiflora para gatos y parraperos. Este es un producto que, digamos, está enfocado en pacientes que tengan procesos de gastroenteritis, diarreas derivados de procesos, digamos, de parásitos, flatulencias, heces blandas, sobre todo esos pacientes que de pronto tienen procesos de malabsorción o procesos, digamos, de enfermedad inflamatoria intestinal que están muy derivados y muy relacionados con temas de flatulencias y heces blandas, procesos gastrointestinales derivados del estrés. Cuando utilizamos antibióticos, como lo comentaba el doctor Camilo hace un rato, pues digamos todo el tema de el uso con el metronidazol, lo podemos utilizar simultáneamente con metronidazol. ¿Qué pasa en este caso? Lo utilizamos 3 horas antes o 3 horas después de que ha consumido el antibiótico, pues obviamente utilizamos este probiótico. O también cuando hacemos cambios de alimentación, cuando hacemos transiciones específicas a alimento o cuando hacemos cambios bruscos de alimentación en esos pacientes. Este es un producto que tiene una cepa específica y es un Enterococcus faecium SF68 que tiene, digamos, un microencapsulado específico que va a permitir que llegue al intestino y que va a generar esa actividad de repoblación de la salud intestinal y pues obviamente a nivel de mejorar el sistema inmunológico, que ya hablamos de todo el tema de la metabolómica y de cómo las ciertas citoquinas o ciertas moléculas que produce esta microbiota intestinal pues va a generar un impacto a nivel de todo el sistema inmunológico como tal. Es un producto que es de muy fácil, digamos, presentación y de muy fácil administración. Es un sobre diario por 20 días y como les mencionaba anteriormente, cuando lo utilizamos con antibióticos se puede utilizar 3 horas antes o 3 horas después y nos va a apoyar a disminuir también, digamos, el riesgo de diarreas cuando estamos utilizando esos antibióticos. Y como lo decía el doctor Camilo, pues todo el tema de esos pacientes que normalmente cuando utilizamos un antibiótico tiene ese efecto antibactericida y pues va a generar ese impacto como tal. Aquí en este momento están viendo de cómo es ese microencapsulado que permite que esta bacteria llegue directamente al intestino y que genere ese impacto como tal. Y pues antes de, digamos, de continuar, pues es importante como hablarles de los ensayos clínicos que tenemos que hacen que este producto sea pues obviamente potencial y efectivo. Aquí están viendo 2 estudios principales en perros. Uno es la suplementación de cachorros para mejorar la función inmunológica y se utilizaron perros desde el destete hasta el año de edad, en el cual se utilizaron perros de diferentes razas y tamaños. Se utilizaron Manchester Terrier, Beagles y Labradores y se dividieron en 2 grupos, a los cuales uno se administró pues obviamente alimento completo y balanceado y al otro completo y balanceado, adicionalmente un suplemento de Fortiflora. Y pues si se dan cuenta,
al hacer chequeos de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A en heces, pues obviamente el grupo que se le administró el probiótico, pues aumentaron la respuesta inmunológica, lo que hace que pues sea un producto que potencia el tema de la inmunidad en estos pacientes. Y por otro lado tenemos un producto que, un estudio que habla sobre pacientes geriátricos, perros beagles de más de 7 años, en los cuales también se les administró el SF68 a un grupo, a un equipo de ellos, y al otro pues se les administró solamente una comida completa y balanceada, y pues también encontramos que las defensas de esos perros geriátricos pues aumentó derivado del uso de Fortiflora. También tenemos estudios en gatos, porque obviamente no podemos dejarlos a un lado, y también revisamos el estudio, el estado inmunitario de gaticos, de los cuales se les empezó a evaluar la inmunoglobulina A. También después, post-destete, hasta el año se hizo todo el estudio, y pues cuando encontramos en el suero la inmunoglobulina A aumentó, y en la globulina A en heces también aumentó, derivado de qué, pues de todo este uso de probióticos. Y por otro lado, pues un estudio que habla de cómo se mantiene equilibrada la microbiota intestinal en pacientes con herpes virus felino. Normalmente el herpes virus felino genera un signo muy importante, que es la conjuntivitis. Entonces se dividieron 2 grupos, durante 5 meses se les dio un probiótico, pues que en este caso era el SF68, y pues encontraron que había un equilibrio, había un patrón de microbiota intestinal mucho más estable en estos pacientes que consumían el SF68, y adicionalmente que los gatos con herpes virus felino disminuyeron la incidencia de conjuntivitis. Entonces, si se dan cuenta, tenemos un producto que no solamente potencia la salud intestinal, sino que potencia también la salud inmunológica de pacientes que quizás tengan una enfermedad de base. Aquí los voy a dejar con un video corto de qué es Fortiflora y ya continuamos. Using outdated. Bueno, continuando, y por ahí escuché un comentario acerca del audio del video. Este video lo podemos compartir, pueden contactar a su médico veterinario, visitador médico de Purina, y él les hará llegar el video como tal para que lo puedan escuchar con audio. El doctor Camilo y el doctor Néstor nos hablaron mucho también el tema del eje cerebrointestinal, y pues apoyando este tema pues tenemos un producto que también está enfocado en el tema de la ansiedad, que también lo habló mucho el doctor Néstor, y es el Calming Care. Calming Care es un producto que está enfocado para pacientes que de pronto tengan un tema de ansiedad y de miedo, pacientes que también tengan un tema de ansiedad derivado de que llegó un nuevo visitante a la casa, que llegó un desconocido, que llegó un nuevo perro, que llegó un nuevo gato o una nueva mascota a ese hogar, a esos perros que sufren de ansiedad por separación derivado, digamos, por ejemplo, digamos, tema pandemia, ¿sí? Estuvimos todo el tiempo en la casa, temas de cuarentena, me la pasé con mi mascota todo el tiempo, pero pues ya obviamente esa nueva normalidad, yo ya tengo que salir, y obviamente ese perro va a quedar solo en casa y va a generar un comportamiento específico derivado de esa ansiedad de no tenerme cerca todo el tiempo, que se va a expresar con comportamientos quizás destructivos, a sacar la tierra de las materas, a comerse, no sé, el pasto o las matas que tengo en la casa, o cualquier cosa que pueda encontrarse y que pueda generar, digamos, cierto grado de liberación de estrés. También funciona para pacientes en los que vayamos a hacer cambios en vivienda, que vayan a ir a guardería, que normalmente está asociado a temas de ansiedad por separación, cuando voy a hacer transporte en vehículos, en guacales, o esos pacientes que normalmente sufren un proceso de ansiedad derivado de juegos pirotécnicos, de tormentas o de ruidos fuertes que puedan obviamente generar esos ruidos fuertes y que van a generar ansiedad.
También tiene un probiótico exclusivo, que en este caso es una bifidobacteria, que es la BL999, y el beneficio clave que tiene este producto es ligado a un comportamiento tranquilo, a mejorar ese estrés, a que ese paciente tenga un estado emocional mucho mejor o más positivo, y va a generar a controlar un tema de la variabilidad en los latidos del corazón derivados de ese proceso de ansiedad. También este es un producto que tiene pues obviamente un estudio científico que soporta pues su uso, y en este caso tenemos un estudio que se realizó con perros labradores que eran ansiosos. 2 grupos, fue un estudio completamente ciego, 2 grupos de labradores retriever 12 y 12, al cual el primer grupo se le dio una alimentación completa y balanceada durante 6 semanas, luego durante 3 semanas se hizo un lavado, y las 6 semanas posteriores pues se les dio un alimento completo y balanceado y se les suplementó con la bifidobacteria. Y al segundo grupo iniciamos al revés, fueron 6 semanas con alimento completo y balanceado más la BL999, se hizo posteriormente 3 semanas de lavado y luego pasaron a comer un alimento completo y balanceado sin, pues obviamente, el probiótico. Durante estos periodos y los periodos, digamos, en que se administraba la BL999, pues también se hicieron estudios de comportamiento, se hicieron procesos de observación, se revisaban si tenían ladridos excesivos, si digamos, caminaban de un lado al otro, si digamos, normalmente generaban cierto tipo de comportamientos derivados de ¿qué? Pues de procesos de ansiedad. Al igual también se les hizo una prueba de ansiedad específica en las que se les ponía música, se les dejaba en un periodo de silencio, se les generaba susto o digamos generaciones de procesos de sobresaltos, se les introducía un objeto nuevo, se les introducía una persona nueva o una persona desconocida, y después se separaban de esa persona y generaban procesos de separación. Y de igual forma se tomaron parámetros fisiológicos derivados de actividad cardíaca, cuando salían, digamos, a hacer deporte, que se les daba un espacio de 30 minutos, y también se evaluó el cortisol salival, digamos, durante la actividad física y durante el periodo, digamos, de la prueba de ansiedad formalmente. ¿Cuáles fueron los resultados? Uno, ligados al tema de observaciones, se observó que los pacientes que cuando consumían la BL999 disminuían los ladridos excesivos, disminuían los saltos, dar vueltas, e incluso pues con la BL999 lograban, digamos, disminuir ese tema de caminar de un lado al otro. A nivel de concentración de cortisol salival, durante periodos de ejercicio también disminuían esa cantidad de cortisol, y también a nivel de cuando se hacía la prueba de ansiedad derivada de música, desconocido o la introducción de un objeto nuevo, pues también disminuía esa concentración de cortisol salival. A nivel de ritmo cardíaco se encontró que pues había una disminución como tal de cuando se administraba la Bifidobacteria longum, pero digamos que de forma en la prueba de ansiedad como tal, cuando se enfrentaban a ese tipo de estímulos, pues sí disminuía aún más todo este tema de ritmo cardíaco. Y finalmente, pues este estudio lo que demuestra es que cuando utilizamos una bacteria de este tipo, un probiótico de este tipo, pues generamos que procesos o cambios derivados de comportamientos de ansiedad disminuyan, también va a disminuir el proceso de estrés, va a disminuir el ritmo cardíaco y va a haber una mejor variabilidad del ritmo cardíaco. Recordemos que cuando estamos en periodos de estrés, normalmente nuestro corazón tiene un ritmo específico y se deriva, digamos, por mucho tiempo, y pues se estabiliza después de ya un largo periodo. Pero si utilizamos un producto como este, o sea, un probiótico, vamos a hacer que el ritmo cardíaco tenga una variabilidad mucho mejor, y que logremos llegar a la calma, o que ese perro logre llegar a la calma después de ese periodo de estrés o ese periodo de ansiedad mucho más rápido. Al final los voy a dejar con un video también de Calming Care, y pues en cualquier momento pues a través de su visitador médico pueden recibir el video.